Bien, habíamos dicho que venía un segundo capítulo. Ya habíamos hablado del primero, que es el que crea la Procuraduría y a su vez crea la Viceprocuraduría. La Procuraduría habíamos dicho rápidamente que era es la que está encargada de dar los lineamientos generales, y una Viceprocuraduría que es la encargada de relacionarse con el pueblo, por eso tiene unas comisiones. Esas comisiones van a estar desarrolladas en los otros capítulos, por eso es que quisiera hablar primero de estos capítulos y luego volver a explicar si se hace necesario en algún modo esta cuestión, sobre todo por la cuestión del tiempo fundamentalmente que esto requiere. Pero entonces, digamos que el asunto fundamental aquí es que se crea un segundo capítulo que tiene que ver directamente con disminuir los trámites que tiene la administración. Mire, uno de los grandes problemas de la corrupción es la cantidad de trámites que existen para poder conseguir un fin. Entonces en Colombia se crea, para desarrollar tiempo después, claro, un año después, en el 96, la ley antitrámites, ¿no? Esto fue una experiencia muy importante para el país, porque, por ejemplo, antes de la ley 446 de 1996, que era la ley antitrámites, pues todo tenía que estar autenticado. Todo tenía que pasar por una firma que autenticara, que diera fe de que el documento era fiel copia de su original, etc. Y entonces empezó a generarse o a desarrollarse ese principio constitucional de la buena fe. No hay que dudar de los documentos, porque entonces estamos con base a la creencia de la mala fe. Y lo que se hace fundamental aquí no es pensar en la mala fe del ciudadano, sino justamente pensar que el ciudadano está actuando con buena fe. Yo sé que hay que prevenir, y eso lo sabemos todos, y este será el gran problema de cómo dirimir, ¿no? Es decir, no estoy dando un consejo, sino simplemente estoy planteando una situación. Cada uno tendrá que hacer una hipótesis de cómo prevenir esas conductas, pero actuando conforme a la buena fe, o si no, habrá que quitar el principio constitucional de la buena fe. Pero entonces, para desarrollar ese principio también se mete este capítulo segundo de quitar trámites, para evitar así la corrupción. Pero aquí hay algo que decir también, y es que ya lo habíamos expuesto, o lo habíamos dicho cuando se hizo la exposición de motivos. Si el Estado es el mayor empleador, ¿cómo quitamos trámites? Es decir, el problema es general. Y el gran asunto de nuestros estados es querer solucionar una parte sin querer solucionar el todo. Si el Estado sigue siendo el gran empleador, ¿cómo quitamos trámites? Si quitamos trámites, quitamos funcionarios. Si quitamos funcionarios, no tenemos maquinaria política. Si no tenemos maquinaria política, es imposible seguir haciendo las elecciones y la democracia como la venimos haciendo. El cambio tiene que ser estructural. Si verdaderamente queremos que una ley antitrámites funcione, pues habrá que salir en algún modo de ese estado tan grande que tenemos para poder reducir los trámites, para tener un estado pequeño, para evitar tanto funcionario y toda esa cuestión de la burocracia, es decir, escritorios que simplemente son escritorios, y entonces empezar a ejercitar una economía en la administración pública. Ese es el segundo capítulo. Se crea en esta propuesta un tercer capítulo que dice aquí, estoy leyendo, o voy a leerlo, el capítulo tercero incluye una serie de disposiciones encaminadas a buscar y a incrementar la colaboración de la ciudadanía en el empeño de erradicar la corrupción. Lo explico este principio fundamental. Mire, ¿cómo hace el ciudadano para poder quejarse o iniciar un trámite en contra de la administración? Aquí se crea el tercero y el cuarto capítulo, con base en esto, para desarrollar esto. El tercero,
Si estamos, por ejemplo, dentro de un proceso, bueno, ya sabemos que existe la Procuraduría y que ante la Procuraduría yo puedo ir a dejar una queja en el momento que sea. Pero lo que desarrolla el tercer capítulo no es esto, porque esto ya está desarrollado dentro del primero, la Procuraduría y la Viceprocuraduría, que tiene que atender estas funciones. La Viceprocuraduría, aquí lo explico de una vez, que es la que tiene el nexo con el pueblo en general. Entonces desarrolla esta función de recibir quejas, desarrollarlas y etc. ¿Cuál es la función entonces de este tercer capítulo? Que es interesante. Es que dentro de cualquier proceso yo puedo informar de la mala actuación de un funcionario. Yo estoy en un proceso civil, estoy en un proceso comercial, yo estoy en un proceso penal, lo que sea. Y yo pido al juez, dentro de ese proceso, que se compulsen copias a la Procuraduría respecto de la mala actuación de un secretario, del juez mismo. Y se da esa cadena de consecuencias o de consecutividad, así se ha denominado, esa cadena de consecutividad para que el juez quedará obligado, para que el juez quede obligado a dar secuencia o consecuencia a esta queja que estoy dando. Es decir, dentro del mismo proceso me quejo, no tengo que iniciar un proceso aparte. Y el juez se verá obligado a compulsar copias y así generamos agilidad. Entonces ese es el tercer capítulo. Y se desarrolla un cuarto capítulo dentro de la propuesta que se está haciendo. Ese cuarto capítulo tiene que ver con las quejas que se hacen especializadas. Entonces se generan unos funcionarios especializados. Y aquí viene una cuestión interesante porque entonces la Fiscalía entra a funcionar también. Habíamos separado en inicio, pero ahora aparece la Fiscalía con sujetos especializados para prestar un servicio técnico, un servicio de asistencia a la Procuraduría cuando fuere necesario, dado que el ciudadano pueda presentar no solo quejas, sino también iniciar procesos en contra de la administración pública. Y entonces a lo mejor sea necesario que la Fiscalía intervenga mediante un proceso técnico. Si no fuera necesario, tenemos situaciones o tenemos funcionarios especializados para desarrollar o para actuar como investigadores dentro de las funciones que tienen que ver propias de los delitos atinentes a la administración pública, es decir, los delitos en contra o la parte que tiene que ver con el desarrollo en contra de la corrupción. Entonces, en ese sentido, la propuesta desarrolla esos 4 grandes capítulos. Así se presenta la propuesta y la propuesta va a desarrollar un impacto muy grande dentro de la situación jurídica del país, porque a partir de allí se va a entender todo lo que son los delitos atinentes al ámbito de la corrupción, que será nuestra 4ª clase. Entonces, con esto terminamos nuestra 3ª clase, como los antecedentes y la propuesta. Así sale el Estatuto Anticorrupción. Con esto sale el Estatuto Anticorrupción. Y a partir de allí ilumina todo lo que será ya la parte típica de la norma que desarrolla los delitos contra la corrupción.